El asunto es de una gravedad extrema y no soy yo un hombre que se asuste ni que tenga afición a considerar graves ni extremos ninguna de las situaciones a las que estamos habituados, porque la desaparición de la escala de valores, de lo que es normal, de lo que es decente, de lo que es sano, de lo que es moral, y haber sido sustituido por lo útil, lo conveniente, lo eficaz, lo positivo, pues hace que nada yo pueda considerar grave. Sin embargo, le doy una importancia extraordinaria al hecho de que un gobierno de un país de origen español hablante, castellano hablante, como Venezuela, un país de gran importancia en la producción, en el mundo de producción del petróleo, que ese país, el gobierno de ese país, es decir, la máxima autoridad de Venezuela, el señor Maduro, después de que herede, junto con el poder que le entrega Hugo Chávez, herede también las amistades de Chávez, las costumbres de Chávez y las manías, idolatrías de Chávez. Ya sabemos que, lo dije ayer, que Chávez, que tiene una adoración a Simón Bolívar como si fuera Dios, pero que no lo ha estudiado bien, porque si lo hubiera estudiado bien sabría que todo el mérito teórico de Simón Bolívar viene de General Rodríguez. Y segundo, que la presunción de Simón Bolívar de mejorar la Constitución, de que él había mejorado la Constitución de Estados Unidos, como dije ayer, porque en Estados Unidos solamente hay 3 poderes, mientras que ya en Venezuela él ha descubierto que hay 4 poderes, porque a los 3 clásicos, legislativo, ejecutivo y judicial, añade el poder electoral. Cuando ese infantilismo, esa ausencia de todo pensamiento profundo, ¿cómo va a ser el poder electoral? El poder electoral será un medio que da poder a otras cosas, al ejecutivo, pero es un instrumento, es como el habla, es como si también he descubierto el poder del idioma, pues el idioma español no es el quinto poder, no, el poder electoral es un mecanismo que, a través del cual se manifiesta y se constituyen el poder legislativo y el ejecutivo, nada más. Pero en fin, seguimos. Que después de esa evolución, este Maduro, que es un hombre que se ve en su cara, que es muchísimo más gorila y menos inteligente todavía que Chávez, ahora está haciendo una campaña, no solo en los medios internos venezolanos, sino en toda la esfera de influencia de Venezuela, que es grande, porque es un país muy importante en la producción de petróleo y tiene influencia en los partidos hermanos o países hermanos como Ecuador, Nicaragua, los que han ayudado a Podemos, los que le encargaban estudios sobre monedas únicas a Monedero. Esos países, ahora resulta que el jefe de toda esa pandilla de países está haciendo una campaña para asustar a las grandes empresas españolas que ha leído Baldo, que son las primeras de España. Asustarlas diciéndoles que o median ellas ante el ministro de Asuntos Exteriores, quiere decir los diplomáticos, y ante el gobierno de Rajoy, para que cesen los ataques que él dice al gobierno de Venezuela, aprovechando los ataques a Podemos. Es decir, Maduro, que no lo va a tolerar, que los ataques a Podemos son ataques a Venezuela, que él está dispuesto, que no le da miedo nada, y está dispuesto a expropiar a las empresas españolas. Si eso, el gobierno español no pone fin a ese ataque, tanto a Venezuela como a Podemos. ¿Qué significa esto? El hecho es tan extraordinario que, a pesar de que tengo una fresca la memoria sobre la historia, sobre todo de la historia del siglo, desde la Revolución Francesa para acá, ¿qué significa? Que un gobierno extranjero, productor de petróleo con influencia en otras áreas de América de habla española, está amenazando al gobierno español con que va a expropiar a las más grandes empresas españolas allí presentes si no ponen fin a la crítica a Venezuela y a Podemos. Bueno, desde este momento ha planteado un tema triangular.
ya no se trata de Venezuela, amigos. Ya no se trata de Podemos. Tampoco ya se trata del gobierno español con Podemos. No, no, no. Ahora hay un triángulo. Y a ese triángulo, la primera respuesta tiene que ser al que está en la misma situación internacional que España, que es al gobierno de Venezuela. ¿Cómo el gobierno español, Rajoy, puede tolerar que un gobierno de Venezuela lo desafíe y le ponga condiciones diciendo o pone fin a la crítica o expropio estas empresas? Pues expropialas ahora mismo. Venga, ¿dónde está Rajoy? Que lo haga, a ver si se atreve. Pero ¿cómo? España tiene que responder España a ese desafío, esa chulería de Maduro. Olvidemos de Podemos. Eso es otra cuestión, ya veremos después. De momento aquí deja en la sombra a Podemos el hecho de que el gobierno oficialmente, el gobierno de Venezuela, se enfrenta directamente al gobierno español y lo amenaza con expropiar a las más grandes empresas españolas si el gobierno español no pone fin a los ataques de la prensa española a Venezuela y a Podemos. ¿Por qué a la prensa española, a los medios de comunicación? Porque conoce a la perfección, a través, incluso si no lo sabía, porque los monederos y compañía lo habrán informado, que el gobierno no puede hacer con la prensa española nada más que retirarle publicidad, otra cosa no puede. ¿Qué va a hacer la prensa? Bueno, entonces, ¿qué quiere? Arruinar la prensa, que le retire el gobierno español, retire la publicidad para que se hundan bajo la amenaza de que eso va a continuar así si no dejan de atacar a Venezuela, al gobierno de Venezuela y a Podemos. Ese es un asunto. España tiene que responder. Esto no puede aceptarse que este país del tercer mundo, por mucho petróleo que tenga, esté poniendo condiciones al gobierno español, que está en la Europa, que está en la Unión Europea, no en Europa no, porque Europa no existe, políticamente no existe Europa, lo que existe es Unión Europea, eso es otra cosa. España está en la Unión Europea. ¿Con qué cara va a presentarse en Bruselas o en Luxemburgo o en Estrasburgo? ¿Con qué cara va a asistir a las reuniones donde toda la UE, ahí están, que es lo que más les gusta, hacerse fotos, unos de pie y otros sentados? Bueno, ¿pero cómo se va a sentar? ¿En qué silla? ¿Cómo va a estar de pie? Si un país de habla española en América le pone condiciones, chantajea y no responde. Pero tiene que decirle, venga, es propio ahora mismo. Pero verás tú lo que te espera. Y que le diga, no, ni la enumero. Porque las armas que tiene el gobierno español para amedrentar inmediatamente a Venezuela son infinitamente mayores que las que Venezuela puede emplear contra las sucursales de una empresa española allí, que ninguna se va a hundir porque esté prohibida su actividad en Venezuela. Ni una. Esto es una vergüenza. Y el problema ahora es de Estado a Estado, de gobierno a gobierno. Podemos pasar a tercera fila. Otra cosa muy distinta es, uno, el reconocimiento del gobierno de Venezuela que atacar a Podemos es atacarlo a él. ¿Qué significa esto? Pues que son sus tropas. Son la legión extranjera de Venezuela que ha mandado a España, como ha mandado antes, ¿a dónde? A Ecuador, a Nigeria, a Nicaragua, a Bolivia. Esos son, pues lo mismo que ha exportado allí los dólares y los pagos, también España ha exportado los dólares y el petróleo, pagando la monedero, entre otros. ¿Y qué sabemos las cantidades? Si no sabemos nada. ¿Pero qué cantidades sabéis que han recibido estos si llevan años trabajando con despachos puestos en los palacios presidenciales de Chávez y de Maduro? Pero si yo he visto los vídeos, porque si otro me lo dice no me hubiera creído, diciendo Pablo Iglesias que se le pone más o menos la carne de gallina de oír el excelso discurso de Chávez, y el otro digamos, pero qué maravilla, pero qué suerte estar, porque podemos idolatrar a Chávez. Estos son los que quieren hoy coger el gobierno de España a las órdenes de quién, de Chávez. No, estos son tan tontos, son tan poco inteligentes, que el poder que tienen, que es Chávez, es decir, Venezuela, lo tiran por la borda al decir ahora que no, que ellos no quieren traer el régimen de Chávez aquí. Ahora están traicionando a quien le ha dado el dinero. Y las traiciones se pagan. No siempre, en España no, pero generalmente se pagan. ¿Y cómo se pagan? Pues ya ha dicho Maduro que están quejosos de que las declaraciones de Podemos en España se estén apartando de su continuidad en la línea de admiración a Venezuela. Como han empezado críticas diciendo que no pretenden traer el régimen de Venezuela a España,
ha sentado como un tiro ¿a quién? A Maduro, y le está llamando la atención. Pero no pueden hacer nada Podemos. No, porque si hace algo Podemos, es Maduro el que va a mandar a la prensa española todas las pruebas de todo el dinero que ha dado a Podemos, porque va a estar negro con la traición que Podemos le va a hacer a Maduro. Pero que se han traicionado al Partido Comunista y a Izquierda Unida. ¿Es que no van a traicionar a Podemos? Eso está seguro, hombre. Eso está asegurado. Y no van a traicionar a Irán, eso es seguro. En cuanto vean que las encuestas le bajan, sus expectativas de ganar elecciones en España bajan, porque no sienta mal, no sienta bien a los españoles conocer sus relaciones de amistad íntima con Venezuela y con Irán, dejan tirados a Venezuela y a Irán en el acto. Estos no quieren más que el poder, y para ellos el poder son las encuestas. Es que no son ni las elecciones, es que son las encuestas. Ya que con las encuestas le dicen a Rajoy, váyase, señor Rajoy, como dijo Aznar con Felipe González, y convoque elecciones. Este es el resultado, que ahora la mesa tiene 3 patas. Esta mesa de 3 patas, donde tiene que estar hoy la respuesta, es en el gobierno español. El primero obligado a responder al gobierno venezolano es Rajoy, no el ministro de Asuntos Exteriores. Ese claro que responde. Si se responde hasta a las naves inglesas en Gibraltar. Maragall, sí. Ese responde ese arma guerra donde puede. Que no lo dejan. Él quiere rehacer la guerra de su abuelo, que se llamó la guerra de Maragall, en Melilla. Pues no. Es Rajoy quien tiene que responder a Maduro. Porque quien le habla es el presidente de una república tan importante para América del Sur como Venezuela. Y tiene que responder Rajoy, pero inmediatamente en el acto. No lo hará y se envalentonará Maduro y Venezuela. Pensarán, la verdad, que ni sabe o tiene miedo. Pero es que los medios que tiene, yo no lo voy a decir, pero ya veréis, venga, decirle, desafíalo. Yo lo digo, que se atreva, a ver si se atreve a expropiar, a tocarle a una empresa española de la grande. No puede y no hará daño ninguno, porque eso es insignificante comparado con el daño que le va a causar, no en España, en Europa y en el mundo entero. Que se atreva Maduro en la situación interna que tiene, que se atreva ahora a desafiar al gobierno español que está en la Unión Europea. Ya veréis, cómo no lo hará. Pero ahora pasa el tejado entonces, primero a Rajoy, segundo a Podemos, ahora tiene que manifestarse. ¿Ahora qué va a decir? ¿Callarse Pablo Iglesias? ¿No decir nada? Después de que el gobierno de Maduro literalmente se sepa en las televisiones españolas mañana, pasado, esto es noticia mundial. Si es que toda Europa lo va a decir, no es solo España. Va a decir que el gobierno de Venezuela está amenazando con expropiar la lista de las grandes empresas multinacionales españolas. Y el gobierno español no hace nada. Entonces, ¿qué van a hacer los inversores extranjeros en España? ¿Qué confianza puede tener el gobierno español? Ninguna. Bueno, pues eso es lo que se avecina. Lo que se avecina es, 1, que Rajoy no hará nada. 2, que Podemos hará declaraciones ambiguas de estos chiquillos, porque son, aunque tengan mucha edad, son chiquillos, son locos, ignorantes, pues harán unas declaraciones ambiguas para no renegar de su pasado, pero dirán que no, que la situación de España es distinta, que ellos admiran y siguen siendo fieles a la memoria de Hugo Chávez, y ya de Maduro, ya la palabra Maduro la van a hablar ahora de los chavistas, o no sé. Pero lo que sí es que no se atreverán a decir que mantienen las mismas ideas que cuando empezaron, financiados por Irán y por Venezuela. Y esta situación va a explotar. Y unido esta situación de Maduro, para mí la más grave ataque que ha habido a Podemos es este de Maduro. Esto le hace mucho más daño a Podemos que todo lo que corrupción que pueda haber. Todo el dinero que no pueda justificar, eso es cero de daño comparado con el que le hace que Maduro les diga, amenaza a las empresas españolas que las expropia si continúan el gobierno español y la prensa española criticando a Podemos. Este es mi resumen, decir que atención, que el paso crítico que espera ahora Podemos no tienen talento, ni Pablo Iglesias, y ni mucho menos los demás, no tienen talento para poder responder a esas nuevas amenazas que se cienden sobre ellos. Para terminar,
de hablar de la complicación diplomática, desde luego, eso de entrada, pero la complicación política que implica la relación de España y Venezuela, hay que añadirle también que es allí, en Venezuela, donde está viviendo lujosa y tranquilamente, en un lugar de veraneo lujoso, pues está viviendo el miembro de Tarra condenado en España, Juana Chaos, y está allí en el norte de Venezuela, y tranquilamente. Y no sé por qué no se le pide a Venezuela, no entiendo, por qué no se pide la extradición de Venezuela, la complicación de Podemos, la complicación política por su relación con Venezuela, no tiene por dónde salvarse. Es decir, que además de todo lo que ya hemos hablado, además de eso, está protegiendo a un fugado de la justicia española y que está pendiente de juicio y de deuda importantísima con el Estado español.